No, las noticias se pueden ver, leer, entender por encima o le damos un poco más de profundidad. Y muchas veces hay títulos que en las publicaciones que leemos en la gráfica o mismo en nuestros títulos, que si no se aclaran las cosas bien, puede llevar a la confusión. Estamos hablando de los medicamentos y del PAMI. Claro, al principio es recorte, medicamentos, gasto, 100%, no les van a cubrir, claro, y salen las voces de la oposición a hablar. Pero vamos a hablar bien, con propiedad, qué significa esta política del PAMI con los medicamentos. Oye, qué mejor que consultárselo al titular del PAMI, al director ejecutivo Carlos Regazzoni. Está con nosotros esta mañana, es el tema del día o uno de los temas del día. ¿Cómo le va, Regazzoni? Gracias por venir. Bueno, primera aclaración, lo escuchamos con atención, hubo mucha repercusión el fin de semana. A ver. El PAMI tiene y va a continuar teniendo la cobertura de medicamentos que es la mejor de Argentina y una de las mejores de América. Todos los medicamentos están cubiertos al 50%, al 80% de los tratamientos crónicos y además al 100% todo el tratamiento oncológico y los medicamentos para la diabetes y tratamientos especiales para el HIV. Eso que se queden tranquilos porque no va a faltar. Y el subsidio social tampoco va a faltar, va a estar en aquellos casos en donde el jubilado lo necesita. Por supuesto que encontramos abusos y encontramos una distorsión en el sistema muy grave que hacía que personas que tenían yate o lancha o autos de lujo o vivían en countries de lujo o tenían incluso aviones, el sistema les había dado el subsidio cuando claramente no necesitan un subsidio adicional que está destinado a las personas en mayor vulnerabilidad. Sí. O bien porque ganan, o sus saberes están en los sectores sociales más bajos, o bien porque tienen una enfermedad muy compleja que requiere muchos remedios. ¿Qué estamos haciendo? Corrigiendo esas distorsiones para que realmente el subsidio social en medicamentos vaya a los jubilados que lo necesitan y que no les falte nada, porque queremos que tengan el PAMI va a seguir teniendo la mejor cobertura en medicamentos de la Argentina, reitero, y probablemente una de las mejores de América. Uno podría decir, era una estafa, en definitiva, si personas que tenían un acceso a comodidades le quitaban ese derecho a otro, en definitiva. No estamos hablando del descuento, estamos hablando del total, del subsidio social, de eso se trata. Cuando uno lee la medida, puede generar confusión que si el modelo del auto, que si la prepaga. Esos son simplemente parámetros que se utilizan para, a partir de allí, comenzar una revisión del subsidio. Obviamente que se queden tranquilos los jubilados porque no tienen que hacer nada porque los que vienen retirando los medicamentos con el beneficio del subsidio social lo pueden seguir haciendo y no tienen que cambiar nada. Los casos que están para revisar, que son los que dice la lista, ahí se va a ver. Y si la situación de la enfermedad, hay una situación de vulnerabilidad social indudable, entonces ahí se va a dar el beneficio. Pero en los casos donde no existía eso, como lo que acabo de decir, que claramente son distorsiones, ahí obviamente el subsidio se va a retirar. Carlos, ¿de cuántos casos estamos hablando irregulares? Lo que pasa es que hay que estudiarlo, porque reitero, que una persona tenga una prepaga, sí, la mayoría de las veces va a indicar que tiene un buen pasar, pero hay casos en los cuales la prepaga puede ser o una prepaga muy chiquita o estar con muchas enfermedades, sí, que necesitan muchos remedios. Es decir, acá lo que el PAMI no quiere es que una persona que tiene un padecimiento y necesita los medicamentos no pueda acceder a ellos. Y vamos a garantizar el acceso. Pero sí, y esto es por el bien del sistema, para que sea justo, vamos a corregir las distorsiones que había. Dice Semino, entre toda la gente que habló el fin de semana, bueno, de todo un poco hubo, que es un tema estructural. Lo que se está desenmascarando, dice el ombudsman de la tercera edad, muchas veces vino aquí a hablar, es un problema histórico que hay que modificar y si le hace perder mucha plata al instituto, regula el mercado de medicamentos porque el contrato del PAMI implica un tercio del total del medicamento. Un problema estructural habla. Ustedes piensen que, ¿qué llevaba el sistema a darle el subsidio a alguien que tenía un avión, que es el artículo más suntuario que existe, un subsidio social para medicamentos, que estaba destinado por norma a las personas más carenciadas? Evidentemente un grave problema en ese sistema, que es tan grave como otras distorsiones que se han encontrado en el PAMI, y eso es lo que queremos modificar. Después, por supuesto, hay situaciones especiales y eso ya la norma lo preveía antes y nosotros lo que hacemos es aplicarla, porque obviamente si el sistema fue tan distorsionado que le daba un subsidio social para medicamentos al 100% a alguien que tenía un buen pasar, eso hay que cambiarlo. Y eso se cambia con parámetros objetivos, porque acá primero están los derechos de la gente. Y entonces se utilizan visitas de visitadores sociales, revisiones de los médicos, como corresponde.
y también, Carlos, la poca solidaridad de aquellos que tienen mucho y que se beneficiaban con esta decisión del PAMI, norma que ahora se está aplicando, pero antes no, y pensando muy poco en el otro que no tiene nada o apenas tiene algo y necesita de ese apoyo del PAMI. Digo, la poca solidaridad, ¿no?, de algunos que tienen un avión, viven en un country, digo, viajan al exterior y está perfecto, pero lo pueden pagar. A nosotros lo que nos importa es no generar enfrentamientos entre los argentinos, porque el presidente Macri, uno de los objetivos que tiene su gestión, es que realmente nos unamos más. Nos parece que sí, en cambio, puede ser un muy buen motivo para unirnos el tema de ser solidarios y de entender que un beneficio social con medicamentos al 100%, la totalidad del tratamiento, es una situación en salud muy importante para asistir al que más lo necesita. Pero quien no requiere tanta ayuda ya tiene los descuentos. Pensemos que el descuento del 50 y el 80% continúan y continúa la gratuidad en los medicamentos de alto costo. Pero en estos casos especiales lo que queremos es que todos tenemos que entender que los recursos tienen que ir a ayudar sobre todo a quienes están en una situación más vulnerable. Habló Aníbal Fernández, Daniel Filmus, gobierno para ricos, Filmus, increíble que recorten los descuentos a los jubilados, el tuit. ¿Cómo impacta eso en la gente y en los funcionarios como vos, Carlos? Yo creo que siempre hay que tener cuidado de no angustiar a la gente mayor. El gobierno para ricos es el gobierno que le da medicamentos gratis a alguien que tiene un avión. Al contrario, en este caso lo que se está haciendo es realmente, como lo dije antes, es una cuestión de justicia social, que el sistema no se distorsione. Todos sabemos que el Estado tiene que ayudar y poner el hombro, muy importante, porque aparte es un derecho de la persona en los casos en donde hay vulnerabilidad. Pero tenemos que corregir estos desvíos, que se han encontrado en muchas otras áreas del gobierno. Así que me parece que todos tenemos que colaborar y realmente sí es para lamentar que haya ocurrido un sistema tan tergiversado, en algunos casos tan perverso, que haya utilizado el dinero que tenía que ir para los medicamentos en personas en vulnerabilidad para alguien que tenía un bien suntuario. Me hace acordar a las sillas de rueda abandonadas, sí, claro. Cientos de sillas de rueda abandonadas en diferentes zonas de la República Argentina. Bueno, es una fotografía similar, ¿no? Salvando alguna distancia, una fotografía muy parecida. Lamentablemente nosotros cuando vimos en el PAMI, lo que ocurre es que el sistema estaba hecho para que quienes les es más fácil acceder tuviesen más beneficios. Y aquellas personas que están en situación más vulnerable porque viven en lugares alejados o porque están solas, ellos es a los que hay que ir a buscar realmente para darles lo que necesitan, porque si no son los que más sufren. Para terminar y reiterar, es un tema delicado y queremos que se entienda bien. El jubilado no tiene que hacer nada, aunque piense que tenga un auto y 2 propiedades tal vez, pero que se quede tranquilo, porque sabemos, todo el mundo sabe la diferencia acá entre un auto, un autito para poder tener que moverse, movilizarse y un bien suntuario. Acá lo que se trata es de que el subsidio social para medicamentos vaya a quien lo necesita y no a quien realmente puede aportar el 20% o el 50% del costo. O sea, no tienen que hacer nada. Es el PAMI el que va a revisar toda esta estructura, aún el que tenga prepaga. Y dijo, yo tengo prepaga, pero estoy con los medicamentos todos porque subsidiados. Hay mucha gente que tiene prepaga, yo eso lo digo como médico, hay gente que tiene prepaga y que vive en situaciones muy angustiosas porque tienen varias enfermedades, porque tuvieron problemas familiares. El PAMI está para ayudar ahí. O sea, nosotros creemos que el PAMI sea superior a muchas prepagas. De hecho, en el caso de los medicamentos, tenemos mejor cobertura que todas. Pasa que es un sistema que es solidario. Entonces, tenemos que entender que el aporte va para sostener un sistema básico en el cual están los mejores descuentos de medicamentos, la gratuidad en prótesis, la gratuidad en los sistemas de emergencia, pero además tenemos un subsidio social, no solo para medicamentos, sino también para viviendas y para otras cuestiones de primera necesidad para la gente más vulnerable. Gracias por venir, Carlos, y aclarar esta situación. Muy amable.